¿Quieres cambiar a México? Pues, ¿qué te parece si lo hacemos a través de la empresa micro, pequeña y mediana? Y para lograr eso, pues, ¿qué mejor manera que aumentando nuestra cultura empresarial, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y competencias, pero sobre todo esa visión conceptual de los negocios, esa visión holística, y por eso estás aquí en Hablemos de Negocios el día de hoy. Te saluda tu servidor Isaías Marrufo Góngora, saludo a mi compañero Gerardo Vargas, y el día de hoy estamos platicando con Alejandro Ontiveros de Baker Tilly. Él es socio de Baker Tilly México, con oficina aquí en el sureste del país. También es socio del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, muy activo en el ámbito y en la profesión contable, financiera, y principalmente, bueno, al menos yo así lo conocí en temas de auditoría de estados financieros, y ese va a ser el tema de hoy: auditoría y dictamen de los estados financieros. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues fue un placer ver otra edición más de Hablemos de Negocios. Creo que vamos a meter un poquito en aprietos al invitado, Alejandro, porque creo que el tema es muy amplio, es muy interesante. Creo que hay mucho tema que platicar y va a tener muy poco tiempo para explicarnos demasiada información. Y es, creo que, neurálgico para las empresas este tema que es yo creo que muy, muy importante. Bienvenido, Alejandro. Así es. Y bueno, agradecemos a todos los que están conectados a través de Facebook con nosotros en Hablemos de Negocios. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios respecto a qué tema les gustaría que tratemos en próximas emisiones. Y pues bueno, empecemos a platicar del tema. Y pues no sé, Gerardo, adelante con las primeras preguntas con nuestro invitado Alejandro Ontiveros. Es más que nada una inquietud que yo le veo muchas veces a los empresarios que no saben quizá interpretar o leer estados financieros, y creo que es una preocupación que yo veo. Yo doy asesoría en software administrativo y veo que de plano, pues como que no entienden mucho el tema de estados financieros, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo este tema. ¿Y cuáles son, o cuáles nos podrías decir que son los estados financieros básicos con los que debe contar una empresa? Muy buenas tardes a todos, días, noches, no sé cómo lo lleguen a ver, pero gracias, Isaías, por la invitación, gracias, Gerardo, por la entrevista. Bueno, es importante hablar sobre la cultura de los estados financieros básicos que normalmente conocen las personas son el balance general y el estado de resultados. Bueno, pero a nivel contable, pues tenemos el estado de flujo de efectivo y el estado de capital, de variaciones en el capital contable. Estos estados financieros pues deben ser analizados por los propietarios, gerentes de las empresas, a fin de llegar a un análisis de los mismos y poder ayudar a su empresa en su crecimiento, identificando las partidas principales. Un auditor lo que hace, aparte de muchas pruebas, es darle a los usuarios de esa información financiera la certeza de que esa información es razonable y está apegada a la realidad. Este es, digamos, el principal objetivo de hacer una auditoría de estados financieros, el generar la confianza de que la información financiera que está contenida en esos documentos es real y refleja la situación de la empresa. Perfecto, entonces, digamos que esa certeza, esa seguridad, esa confianza, pues me parece como que es un seguro, ¿verdad? Como que compras un seguro para que tu estado financiero, como es el estado de resultados que nos muestra las ganancias o pérdidas, y el balance general o estado de posición financiera que nos muestra pues la posición económica de la organización a largo plazo, están certeros, como dice nuestro invitado Alejandro Ontiveros. Platícanos un poco, Alejandro, diferencia, cuando hablamos de dictamen, muchas veces pensamos en Hacienda, en impuestos. Platícanos un poco la diferencia entre dictamen con fines financieros, con fines fiscales. Hay veces que es lo mismo, escuchamos, pero con una extensión. Cuéntanos un poquito de ello. Bien, bueno, una auditoría de estados financieros
consiste en que el contador haga revisiones de cada una de las partidas que están contenidas en ese estado financiero. Y mediante pruebas como confirmaciones o lo que se conoce como compulsas con los clientes, con los proveedores, análisis de los gastos, si los gastos que están incluidos corresponden, si todos los ingresos han sido reconocidos, más importante, si todos los pasivos y deudas que pudiera tener la empresa ya están contenidos en los estados financieros. Y hace esa prueba. Ya eso se le conoce como una auditoría de estados financieros, cuyo resultado será un informe conocido como dictamen de los estados financieros, que se le entrega a la empresa junto con los estados financieros. Y para efectos fiscales, adicionalmente a esta información, se prepara un informe sobre la situación fiscal de la empresa, si cumplió con todos sus impuestos, si los pagó, si no le hace falta declaraciones, si, incluyendo las informativas, incluyendo todos esos datos. Es decir, que una empresa puede haber determinado sus impuestos de forma correcta, pero no haberlos pagado. O sea, ahí están. Y contablemente dice que debe $1 millón de pesos de impuestos, y es la realidad. Esos causó y esos debe. Ya que si no los ha pagado es otra cosa. Entonces, los estados financieros están bien porque dicen los impuestos que causó y los que no ha pagado. Y un contador lo único que le diría a la autoridad es que la empresa calculó bien sus impuestos y que está pendiente de pago tal cantidad. Y tendrán 2 informes. Un informe que le dirá que está todo bien determinado y otro informe que se va a la autoridad para decirle cómo están los impuestos de esta empresa. Digamos que esa es la diferencia, que es un adicional, es un informe adicional para la autoridad. Correcto, Alejandro. ¿Y cuáles son los tipos de opiniones que puede tener un dictamen? Bueno, un dictamen de estados financieros, la primera, que es la que todos quisiéramos, es una opinión positiva. Se conoce hoy con el término de no modificada, pero es un término muy técnico, significa que el formato que dice que se revisó los estados financieros y que el resultado es correcto, no se modifica y nada más le llenas. Imagínense que voy a llenar un formato de solicitud de empleo y me pide nombre, dirección y lleno todos los datos, así está un dictamen. Es decir, pones el nombre de la empresa, pones el año que revisaste y lo firmas. Y luego el otro tipo de opinión se conoce como opinión modificada, es decir, el formato tuvo que ser adecuado para señalar que la empresa tiene un problema. Y entonces tenemos 2 tipos de opinión, la limpia o la que tiene una salvedad, un problema, una modificación. Y la opinión modificada, pues puede deberse a 2 situaciones. Porque la empresa no cumplió con las normas de información financiera, o sea, no preparó su información financiera de forma adecuada, o porque la empresa, a pesar de que te contrató para una auditoría, no te quiere dar la información. Claro, esto rara vez sucede que alguien te contrate y no te quiera dar la información, ¿no? En empresas muy, muy grandes, en empresas que quieren ocultar cosas, pues sí se pudiera dar que el gerente no te quiera dar la información y no quiera que tú hagas una auditoría porque dude de eso. Pero bueno, en sí son 2 situaciones: que no cumplieron con elaborarlos correctamente o que el auditor no pudo revisar por lo que fuera. Imagínense que me contratan hoy para hacer una auditoría, viene un ciclón, se lleva toda la información y me dicen, pues déjame reconstruyo. Pues en lo que tú reconstruyes te voy a dar una opinión que no he revisado tu información. Entonces son los 2 grandes de no lo hiciste bien o no pude revisar. En conclusión, la situación es que o dices que están bien o dices que no están bien esos estados financieros. Y también podrás decir que están medio bien o están muy mal. O sea, son, digamos, 2 niveles, ¿no? O estás medio bien o estás mal.
cuando hay un error en la preparación de esos estados financieros. Ok. Oye, quisiera yo ahondar en esta pregunta. ¿Por qué no estarían bien los estados financieros? O sea, ¿cuáles serían los dos o tres causales principales? Lo primero que se nos puede venir a la mente quizás es porque el contador no es bueno, porque el contador no está haciendo su trabajo. Yo creo que esa puede ser una de las causas, pero ¿qué otras causas no estaríamos viendo? Que quizá corremos al contador, viene otro, corremos al contador, viene otro, y así estás darle y darle y no logras tener tu contabilidad con esa certeza que tú validas. Cuéntanos un poquito qué causas son las comunes. Bueno, la principal causa cuando unos estados financieros están elaborados de forma incorrecta, hay una deficiencia en los procesos administrativos o procesos de control. Es decir, una empresa tiene un sistema de control de inventarios que no opera bien, no capturan bien la información, no están bien determinados los costos unitarios, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas, medianas y pequeñas, ese es su principal problema, que su control de costos y de inventarios no es correcto. Otra situación que pudiera ser es que se confunda lo que es la información de la empresa de lo que es la información del propietario o accionista, que se empieza a mezclar, que saca dinero y se contabiliza como un gasto, cuando no es un gasto del negocio. Entonces, nos podemos ir al flujo de efectivo, que pudiera tener problemas de la forma en la que se mezcla el dinero con el dinero del negocio. Podríamos irnos a inventarios en donde no está un sistema que determine correctamente las existencias. Ya no olvídate de costos, ni las existencias, ¿no? Compran producto, ahí lo tienen y lo llevan en un papel y en un Excel, y luego que si se perdió el Excel y no tengo cuántos compré y él lo estoy reconstruyendo, ese es otro problema. Otro problema que pudiera tener una empresa es el control de la cartera. Es decir, cuáles son mis saldos de ventas pendientes de cobro. A lo mejor el dueño cobró algo y no lo ha mandado a depositar y el contador todavía dice que eso está pendiente de cobro cuando en la realidad no lo está. Entonces, el contador va a trabajar con la información que le llegue de cada uno de los procesos de control administrativo. El que maneja bancos, pues le informará cómo se estuvo los movimientos bancarios, que deben estar documentados. Si hay deficiencias en ese proceso de control, pues no estará bien la información bancaria. Lo mismo para inventario, lo mismo para cartera. Entonces, normalmente, cuando haces una auditoría y observas que no está bien la contabilidad, es porque algún procedimiento de control no se dio. Algún procedimiento de control no está perfeccionado en la empresa o no lo quieren llevar, ¿no? Y eso es en cuanto a la operatividad y las cosas. Luego, las normas de información financiera, pues bueno, son muy especiales. Es decir, me exigen que yo determine una incobrabilidad de mis cuentas, me exigen que yo determine un valor de los contratos de arrendamiento, me exigen que yo determine cuánto le debo a mis empleados por su antigüedad. Y hay una serie de requisitos para que la información financiera esté al centavo, plumita, como dirían, que las empresas pequeñas no lo manejan, no lo practican, porque es costoso o porque no tienen la capacidad administrativa. Y esa es otra rama de la situación que por lo que un estado financiero podría no estar correcto. Estamos en espera, la verdad, que la normatividad contable genere unas normas de información financiera para pequeños negocios. Todavía no está aprobado en México, pero le quita ciertas cosas a las empresas pequeñas para que su dictamen salga limpio,
que lo que se busque sea que sus procesos de control funcionen correctamente, aunque no hagan los cálculos tan complejos como una gran empresa. Pues muchísimas gracias, Alejandro, excelente. Y bueno, creo que nos da una amplitud de lo complejo que es el generar información financiera certera y fidedigna, más allá del desempeño que pudiéramos pensar del departamento en sí contable, ¿no? Que luego se vuelve como un embudo, ¿no? O sea, todas las áreas, toda la información, todos los procesos pues, van cayendo en la contabilidad. Y como tú bien dices, si los procesos no están bien definidos y no son sistemáticos, consistentes, pues obviamente ese embudo se va volviendo una locura. Adelante, Bueno, Gerardo. Pues aquí me aventaría quizá un pequeño comercial de la importancia de un software administrativo. Desgraciadamente no desgraciadamente o afortunadamente, pero acá con un buen software administrativo, creo que eso ayuda mucho a poder llevar todo este control, independientemente de que el empresario sea un empresario ordenado y que obviamente el contador haga lo que le corresponde hacer, ¿no? Pero creo que sí es importante poder usar la tecnología para poder lograr tener toda esta información adecuada para llegar a un dictamen adecuado, ¿no? O tener estados financieros, y no solamente estados financieros, sino toda la información para la toma de decisiones. Es importantísimo tener una estructura bien definida con todo esto, ¿no? No sé, Isaías, ¿alguna otra pregunta más? Sí, mira, para Alejandro, preguntarle, estos temas pues nos pueden parecer como para las empresas transnacionales, las empresas muy grandes. Sin embargo, creo que hay ciertos beneficios que pueden ser también accesibles para la empresa mediana, sobre todo que nos escucha. Cuéntanos un poco, Alejandro, si eso no es accesible para la empresa mediana que nos está escuchando. Bueno, los servicios de auditoría son para todo nivel de empresa, desde la más pequeña hasta la más grande. Pusiste el ejemplo del embudo que todo llega a contabilidad. Si un empleado empieza a lanzar piedras a tu embudo más grandes de las que puedan pasar, se va a atorar tu embudo y no va a funcionar, porque este empleado no está en el proceso de lograr la información de forma correcta, porque quiera atorar el sistema, porque esté haciendo un fraude, porque esté manejando la información y puede hacer que me atore mi sistema. Entonces, no importa el tamaño de la empresa, no importa que un dueño se encargue de su negocio, siempre tiene que llegar. En el momento en que un dueño de empresa empieza a delegar procesos de control, ya necesita revisiones, ya necesita validar esas revisiones. Hablando de los sistemas de información, para que yo acceda a un sistema de información, pues tengo que tener una clave de acceso. Entonces, una auditoría lo que hace es validar esas claves de acceso, que haya un proceso de separación de las funciones, lo que se llama segregación de funciones, que no una sola persona pueda generar un proceso y pagarlo, ¿no? Imagínense que una sola persona pueda decir, ya hice la compra, ya recibí el producto, ya lo contabilicé y págalo. Y pongo una factura falsa y se pague algo que no existió. Un auditor va a validar que los procesos de control que tiene esta empresa a través de su sistema estén. Entonces, en el momento en que, como les comenté anteriormente, que un propietario de empresa empieza a delegar, en ese momento puede requerir la información. Y mientras más delegue, más va a necesitar una auditoría. Claro, mientras el dueño de la empresa sea el que cobra a los clientes, el que hace los pagos, el que firma todos los cheques, el que hace todas las transferencias, pues no va a pagar algo que él no haya hecho. Pero empieza a crecer su empresa, llega el momento, y no tiene que ser muy grande la empresa, sino tiene que ser muchas operaciones. Y llega el momento que alguna operación pueda pasar, que él la recuerde que sí existió, pues a lo mejor sí empiece a requerir algunas revisiones. También dentro de las revisiones financieras,
incluye que un auditor valide los cálculos fiscales y valida que se hicieron de forma correcta. Y entonces también ayudas a la empresa a que esté determinando de forma correcta los impuestos. Y a lo mejor no sea un problema de que los determinó mal o mucho o menos de lo que fuera a ser. A lo mejor no se presentó alguna declaración y no se ha revisado que esté, y hoy en día una declaración te cuesta 8,000 pesos una multa, ¿no? Entonces, también un auditor valida que la empresa haya cumplido con ciertas disposiciones fiscales. Y puedes contratar auditorías de fiscal, de impuestos, de IEPS, de toda la complejidad de tu empresa. Entonces, la puedes validar. Es aplicable realmente a todas las empresas repito, en dos situaciones. Y esto es muy común. Se juntan dos accionistas, uno ve el operativo, otro ve lo administrativo. Uno no confía tanto en el otro. Bueno, entonces se recomienda hacer una auditoría y el auditor revisará que la operación llegó bien la información a administración y revisará que administración no esté falseando la información y todos felices. Pues muy interesante todo lo que comentas, Alejandro, y como dijo, creo el programa nos quedó corto, ¿no? ¿Dónde te podemos localizar para pues, que el auditorio sepa de ti, exactamente a qué te dedicas y qué es, cómo te podemos contactar? Muy bien, bueno, pues soy auditor, contador público auditor, certificado por el Instituto Mexicano. Me pueden contactar a mi correo electrónico, que es alejandro.ontiveros@ogcp.mx. Los veo en internet, aquí en Google, los encuentro como Baker Tilly México, y la página web que es www.bakertilly.mx. Así que muchísimas gracias, mi estimado Alejandro, por aceptar la invitación y estar aquí compartiendo mesa con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Alex. Muy agradecidos por la invitación. No, al contrario, usted. Y bueno, pues para concluir, mi estimado Gerardo, pues creo que este es un tema que, como bien dice Alejandro, nuestro invitado de Baker Tilly, aplica a la empresa, a todas las empresas, como él bien dijo, ¿verdad? Sobre todo empresas medianas, pequeñas, pues la grande, pues ni qué decir, ¿verdad? Pero él decía, desde que la dirección o el dueño cede parte del control, hay que prestar atención al sistema de control interno, a los riesgos de la empresa. Y lo primero que pensé cuando dice suelta el control, lo primero que pensé es la chequera. O sea, si el dueño ya soltó la chequera, pues vale la pena que vayamos haciendo algunas pruebas de auditoría de estados financieros o también de control interno, y pues para eso nuestros invitados el día de hoy, Baker Tilly. No sé, Gerardo, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues algo que comentó Alejandro muy atinadamente, que cuando ya entrega el control, pues empieza otra serie de auditoría, que aquí viene el tema de indicadores. La importancia también de cerrar el ciclo con indicadores adecuados para que el empresario esté tranquilo, que las cosas se están haciendo bien y no dedique todo su tiempo a meterse en la empresa y estar revisando, sino que realmente haga lo que a él le corresponde hacer. Y con esos indicadores estar muy seguro de estar navegando hacia donde debe ir. Correcto, pues muchísimas gracias Alejandro por la conducción, su servidor Isaías Marrufo. Agradezco a Alejandro González por la producción y coproducción del programa, y pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión, la siguiente semana, para compartir con ustedes todo este conocimiento empresarial de la empresa micro, pequeña, mediana, llevarla a un siguiente nivel, darle más certeza al funcionamiento de su negocio, que sobrevive en estos tiempos de incertidumbre. Así que gracias por estar con nosotros, crear cultura empresarial, crear cultura de Hablemos de Negocios y con ello crear una mejor versión de México. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la siguiente semana aquí en Hablemos de Negocios. Buenas noches. Buenas noches.